Cultura organizacional no es lo que la empresa dice que es, sino lo que realmente se vive adentro. Hola, bienvenidos a un episodio más de Terapia Laboral. Yo soy Oscar, psicólogo organizacional, y hoy tenemos un episodio o un tema que a mí me encanta como psicólogo organizacional y con toda mi experiencia en temas laborales desde la psicología y recursos humanos, que es la cultura organizacional, o algo tan rico de hablar, tan palpable y que muchas veces tiende a confundirse en temas de qué es cultura organizacional y qué es clima laboral. Y justamente entremos desde eso. ¿Qué es clima y qué es cultura? El clima laboral es la forma en que tú te sientes, lo inmediato. En el momento que tú entras a un equipo de trabajo, cómo se siente trabajar ahí, cómo te responden, cómo cambia una acción, el que un jefe diga algo, en que cambien una regla, cómo eso provoca el sentir de estar en ese equipo de trabajo. Entonces, el clima laboral es más que todo eso, es palpable cómo te sientes trabajar ahí, pero la cultura es algo más amplio que se construye con el tiempo, que lleva mucho tiempo alcanzar y que lo que dice es, esta es la forma en que nosotros trabajamos y se supone que debe traducirse a la realidad. Y ahí es donde muchas veces se tiende a confundir. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a una entrevista de trabajo y nos dicen, la cultura de trabajo aquí es súper compañerismo, muy buena comunicación, todos nos apoyamos, seguimos nuestros valores, y entramos y reina el chisme, el maltrato, las faltas de respeto, las injusticias, el no valorar el trabajo de otros? Entonces, eso es una cultura distorsionada porque no hace match, no es igual, no se traduce a lo que es el clima. El clima es como la forma en que yo veo la cultura. Entonces, esto es algo muy importante que debemos entender porque estoy seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando o viendo, esas son las cosas que me ponen en los comentarios. Es que mi jefe me trata de esta forma, es que mis compañeros me ignoran, es que yo me esfuerzo y no reconocen mi trabajo, me roban mis ideas o nunca me dan el reconocimiento que yo merezco, tengo ganas de salir, ya no puedo dormir, ya no puedo trabajar en paz. Eso es un reflejo de cómo está la cultura ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que la cultura de trabajo son esos bonitos valores pegados en la pared. Y sí, son muy bonitos, pero más bonitos es cuando los ponemos en práctica. Y acá yo les traigo precisamente mi historia real, un psicochisme laboral. Y quería hablar mucho de esto. En mi experiencia laboral, yo ya llevo muchos años trabajando, ya soy una persona que ha pasado por varios trabajos y que ha estado mucho tiempo en unos. Y uno de los trabajos que más me marcó fue un lugar donde yo estuve casi 10 años trabajando y la cultura organizacional de ahí era impresionante. Impresionante. Era que tú desde la semana uno te sentías que eras parte de esos colores, te aprendía los valores. De verdad, tú de eso de ponerte la camiseta lo sentías. Sí, yo voy a dar todo por este lugar. ¿Por qué? Porque no solo la forma en que te recibían, era que tú veías reflejado en las acciones y en los procesos cómo coincidía, o sea, había coherencia entre lo que decían y lo que se hacía. Por darte un ejemplo, habían valores, eran tres valores muy claros, muy específicos, y entonces cada vez que se hacía un proceso, que se implementaba una regla, o que incluso, por ejemplo, pasaban los auditores o los de seguridad revisando que esos procesos estaban hechos, siempre estaban ligados al valor. Y entonces a uno le decían, es que según el valor tal, donde corresponde esta regla, nosotros debemos hacer este proceso de tal forma para este resultado, para este objetivo. No era que se lo inventaban, no era que nada más llegó alguien ahí simplemente a decir, es que ahora se hacen las cosas de esta forma. Eso creo que era la clave. No se hacían las cosas porque sí. Y ese es un claro ejemplo. ¿Cuántas veces ustedes han estado en un lugar y alguien viene y les dice, es que tienes que hacer este proceso de esta forma? Y uno, pero ¿por qué de esta forma? ¿Por qué no hacerlo diferente? Ah, porque es que siempre se ha hecho así. Y ¿cómo que siempre se ha hecho así? Pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo ustedes probaron que esa es la mejor forma? ¿Por qué no aceptan nuevas ideas? Entonces, cuando a ti te explican, esto se hace así porque está fundado según la política tal, respaldan nuestros valores, es la mejor forma de nosotros de fiscalizar o de entender porque ya se ha probado y si tienes una mejor forma de hacerlo se puede probar. Es diferente y entiendo que suena más ideal y más utópico que eso suceda, pero es que sí es real y sí sucede en muchas empresas porque yo lo vi en esa. ¿Y por qué quiero agarrar ese ejemplo? Yo viví ahí años
donde yo vivía los valores, defendía la empresa. Para mí era un orgullo ponerme el uniforme, hasta que empezó a cambiar. ¿Y qué empezó a cambiar? La coherencia. Hubo incoherencia en la acción. Entonces, los valores y la estrategia seguían siendo la misma, pero el clima, las acciones, la forma de hacerlo ya no era la misma. Empezó a alejarse las decisiones. Empecé a tener líderes, gerentes, jefes que empezaban a dar instrucciones que no se apegaban, uno, a los valores de la organización y dos, a la forma en que ellos predicaban, porque me decían, hay que hacer las cosas correctas, tenemos que ser honrados, tenemos que ser equitativos con el resto, pero al mismo tiempo esas personas privilegiaban a otros, ponían a sus intereses primero, trataban de destacar sobre los demás robando las ideas y esto se empezó a aumentar. ¿Cómo sucedió? La empresa empezó a crecer de una forma muy rápida y no le dio tiempo de abarcar todo el tema de trabajo de liderazgo que debía hacer, preparar a sus líderes para ese crecimiento. Entonces, la empresa seguía diciendo ante redes sociales, ante el público, que seguíamos siendo esa familia, pero por dentro todo el mundo estaba harto, estaba empezándose a enojar, estaba empezándose a enfermar. Se empezaba a ver muy claro cómo había estas personas que totalmente daban un gran esfuerzo y no eran reconocidas, y habían otras que por simplemente ser lamebotas y por simplemente adular a estos gerentes que buscaban su bien común o su bien propio más bien, pues simplemente los beneficiaban en cosas absurdas, como un horario, como simplemente un título que no existía. Empezaron a salir estos montones de jefes por todas partes que solo daban pues instrucciones o solo mandaban a hacer las cosas, pero que en realidad no tenían una posición de jefe. Se empezaban a inventar posiciones que ni siquiera eran reconocidas a nivel económico, pero yo simplemente le decía al adulador, ahora tú eres el encargado de tal cosa. Y ese encargado se sentía superior y lamentablemente ahí se rompió totalmente la cultura. Entonces, a mí lamentablemente me tocó vivir eso, me tocó vivir frustración, me tocó vivir un duelo de aceptar que ese lugar que yo amaba ya no era lo que yo quería, yo ya no me veía ahí, ya no me veía creciendo, ya no quería oportunidades de trabajo, ya yo ni siquiera quería dar lo que se supone que ya yo estaba en el nivel para darlo, porque de verdad todo me disgustaba, al punto de que tuve que irme, tuve que hacer mecanismos que hicieron que yo saliera de esa organización, porque yo ya no predicaba la cultura, ya la cultura no la sentía propia y sentía una desconexión o un tipo de melancolía extrema de cómo eran antes las cosas, porque sí hubo un cambio muy palpable. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la cultura de verdad afecta e impacta completamente dentro de las personas que trabajan y cómo impacta afuera. ¿Por qué? Porque esa empresa se empieza a enfrentar a situaciones donde hay competencia, competencia que le siguió los pasos, que sí construyó una cultura fuerte igual que ellos, y entonces empiezan las fugas de talento y las fugas de clientes. Entonces es importante cómo antes, por ejemplo, yo recuerdo que los clientes de ese lugar llegaban y decían es que es la mejor atención de todas, pues los demás lugares le copiaron ese nivel de atención, pero lo de ellos empezó a disminuir, entonces empezaron a perder clientela. Entonces es como ese ejemplo que quiero dar, y lo digo porque yo lo viví, no lo estoy inventando. Entonces, llegar a un punto en que ames tanto un lugar al punto de que no voy a decir odies, pero sí ya lo repudies, ya no te sientas bien y incluso pues ni siquiera quieras verte relacionado a sus valores, a sus colores, a su forma de trabajo, pues es bastante crítico. Y siguiendo con esto de lo que es mi experiencia laboral, yo también entonces entré a otro lugar donde fue curioso, no existía cultura, existía ambiente de trabajo nada más, porque había crecido de una forma muy rápida y las personas no estaban como yendo al mismo tiempo entendiendo cuál era la dirección de los gerentes, la dirección de la empresa y su estrategia y lo que de verdad estaba pasando. No habían logrado alcanzarse. Entonces fue muy curioso cómo ver que empezábamos al revés. Ya había problemáticas antes de construir cultura. La cultura llevaba su tiempo, pero también fue muy bonito empezar a construirla, a crearla, empezar a definir, ok, si nosotros vamos a trabajar de esta forma y estos son nuestros valores, se ligan a la estrategia. Si esta es nuestra estrategia, cada decisión, cada acción que tomemos tiene que estar relacionada a nuestra estrategia. No solo a que pensamos que esto sería bonito hacerlo o sería muy bueno, sino es
¿de verdad esto que queremos hacer se liga a que nosotros logremos el objetivo? Y dos, ¿qué nos hace falta? Tenemos líderes y muchos y muy nuevos y no están preparados. Escogimos a los líderes que eran los mejores en su campo, pero esos mejores en su campo nunca habían tenido personas a cargo. Entonces, ¿cómo empiezan a dar órdenes? ¿Cómo les empezamos a entender y cambiar el mindset de ya no eres el encargado de hacer el proyecto al pie de la letra, eres el encargado de supervisar que el grupo que tienes a tu cargo lo cumpla y que tú veas las falencias y veas los tiempos y veas qué se necesita y veas quiénes tienen las habilidades y a quiénes les falta habilidades para enseñárselas? Entonces, todo ese tema era un tema de construir y de que poco a poco empezáramos a nivelar que lo que se sentía y lo que se veía y lo que se hacía tenía coincidencia con lo que dice la empresa que es, cómo nosotros nos comportamos. Entonces, para mí fue muy bonita esa experiencia, muy cansada, porque era cada día construir, cada día defender. Lo que se hacía era respaldarlo y respaldarlo hasta que las personas entendieran que esa era la forma de trabajo no impuesta, sino que era nuestra línea, nuestra dirección y que no se valía simple y sencillamente decir es que yo hago las cosas a mi manera. No, es un tema de entendamos cuál es la forma de trabajar de la organización y acoplemos todas estas formas de trabajo e innovaciones para ello. ¿Cuál fue el resultado? Era un lugar que tenía fuga de talento impresionante y empezó a disminuir. Entonces, esas son como las dos variantes que les doy en temas de cultura organizacional y cómo esto es una consecuencia o un síntoma de lo que es el clima organizacional, ¿verdad? Entonces, es un tema que a mí me apasiona un montón y que es un tema que también nos hace a nosotros tomar decisiones. Muchas personas me escriben y me dicen, Oscar, es que mi jefe me trata mal, es que recibo acoso, es que no sé si renunciar porque es perder muchos años en la organización. Y siempre, siempre, aparte de muchas recomendaciones que les damos en temas de documentar, de buscar aliados, de denunciar, es antes de que hagan todo ese proceso tan cansado y tan arduo de lo que es decidir continuar y luchar, es definan si ustedes como organización se ven ahí, se ven creciendo, se ven muchos años hasta pensionarse, se ven adquiriendo posiciones de jefaturas y demás, se ven de verdad desarrollando una carrera en ese lugar, coinciden ustedes con los valores que tienen, con la visión, con la forma en que se trabaja ahí. Y muchas veces la gente me dice, sí, me encanta el lugar, es el jefe el que me tiene harto. Ah, perfecto. Si vale la pena quedarse en el lugar, luchemos, trabajemos, adjuntemos pruebas, denunciemos y hagamos un proceso de cuidarnos a nosotros mismos para ayudarle a la empresa a entender que hay una falencia ahí que debe corregirla. Pero si ustedes me dicen, Oscar, no, el lugar es terrible, no respeta a las personas, no hay futuro, ¿para qué? ¿Para qué dar ese esfuerzo? Yo lo que les sugeriría es, vamos a protegernos, vamos a adjuntar las pruebas en caso de necesitarlas, pero enfoquemos toda nuestra energía mejor en construir nuestro perfil y buscar otro lugar, un lugar donde sí me valoren y donde sí tengan una cultura organizacional a la que yo quiera pertenecer. Y ese famoso, me pongo la camiseta, sea mío, sea propio, yo decida ponérmela, no porque hagan gratis mi trabajo, que es lo que muchos creen, que, ay, es que no contrato personas que no están dispuestas a dar de más. No, es que no tengo por qué dar de más. Puedo decidir hacerlo si la organización amerita o me da ese incentivo de sentido de pertenencia que hace que yo quiera dar o aportar más a la cultura organizacional. Entonces, focos rojos, ¿ustedes cómo van a identificar una cultura de trabajo o organizacional no saludable? Maltrato, no hay reconocimiento, no hay un respeto, fomentan el chisme. Cuando hay situaciones de maltrato no las corrigen de inmediato, no hay capacitación en los líderes, no hay una expectativa real ni pasos claros de cómo puedo crecer dentro de la organización. Esas cosas hacen que definitivamente uno dude y en especial cuando ustedes ven a esas posiciones mayores como directores y gerencias que no practican lo que predican, que no se comportan y no reflejan los valores de la organización como ellos esperan que nosotros sí. No hay nada peor que te obliguen a aprenderte los valores y que los recites de memoria cuando ni siquiera los entiendes y los vives porque ves a tu alrededor que nadie los ejecuta. Entonces esa es una forma muy clara de entender si la cultura organizacional es fuerte. Y dos, si ustedes llegan a un lugar y les dicen, aquí es una maravilla y es que nosotros hacemos esto y hacemos lo otro, y ven que cuando usted trabaja eso no se refleja, entonces no es que la cultura organizacional sea falsa, es que no coincide, no hay coherencia. Entonces esa
organización no se ha dado cuenta o no ha dado el esfuerzo para ver que efectivamente no se está cumpliendo su cultura y que no hay un match entre clima laboral, lo que siento, y cultura organizacional, lo que se supone que hago. Espero que el tema les haya gustado como a mí. A mí me encanta este tema, espero y veo sus comentarios, todas las cosas que a ustedes les pasan. Les recuerdo que estamos en diferentes redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube y también nuestro podcast acá en Spotify. Entonces, por favor, denle seguir o suscribirse, compartan a alguien que pueda necesitarlo e interesarle este tema y por favor denle like. Nos vemos en el siguiente episodio acá en Terapia Laboral.